Es las implicaciones sociales a causa de la violencia en los espectáculos públicos. Es precisamente importante hablar de los elementos de violencia que existen en los espectáculos públicos, pero esto nos obliga a llevar a cabo otras reflexiones y las cuales las haremos brevemente. En ese sentido, hay que mencionar que el concepto de violencia, como comúnmente lo ubicamos como la agresión física o psicológica hacia los demás, hacia demás personas o seres vivos, precisamente implica hablar del origen de la misma. Y el tema de la violencia tiene muchos orígenes. Podemos hablar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista religioso y muchos temas en el cual está implicado la violencia, pero que en este caso concreto y en el marco precisamente de este foro, ¿sí?, de bandera blanca con motivo de las corridas de toros, es precisamente encauzar el tema también en el asunto de los espectáculos públicos. Y entonces empezamos a hablar de cómo estamos formados, cómo individualmente y en lo que es socialmente estamos estructurados. Si nosotros vamos a un ejercicio con un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, ¿qué sucede? Nos podemos determinar en un diagnóstico, o mejor dicho, nos pueden determinar como individuos que tenemos precisamente o somos propensos a la agresión. Naturalmente tenemos, implícitamente en nuestra naturaleza tenemos la agresividad, pero precisamente ¿qué sucede cuando esos elementos endógenos, internos del propio ser humano, de la persona, vienen otros elementos externos? ¿Y qué sucede precisamente con esa naturaleza propia de nosotros como personas, como individuos? Pues viene este boom de violencia. Y empezamos a hablar de lo que son las causas precisamente de qué es lo que nos da motivo a practicar violencia. Y ahí podemos escuchar o tener varios puntos de vista importantes, igual desde varias áreas del conocimiento, pero sí hay que mencionarlo, que en el caso concreto hoy de nuestros tiempos modernos como sociedad, hay algunos sociólogos que hablan ya de tiempos hipermodernos, en donde se habla de una sociedad líquida, de una sociedad fugaz, en donde los valores de los individuos y de las sociedades, de las colectividades, se están erosionando por una lógica de mercado. ¿Y esta lógica de mercado qué exige? Esta lógica de mercado establece expectativas al individuo, a la sociedad. Y entonces, para poder cumplirnos esas expectativas como individuos o como sociedad, hacemos todo lo posible, inclusive la violencia. Ese es un hecho real. Y en esta tónica de lo que es precisamente el cumplir las expectativas, hablando de los espectáculos públicos en donde existe la violencia, pues hablamos más precisamente de cubrir expectativas. Porque en un espectáculo público no solamente es como un talk show, sino que implica precisamente una competencia. Imagínense, así como está esta lógica de mercado y nos está formando lamentablemente como individuos y como sociedad violentas o agresivas, imagínense en este ambiente en donde existe una adición de competencia. Pues precisamente va a haber mayor violencia y estar ahí hablando de la corrida de toros, en donde se habla precisamente del sufrimiento de los animales, implica en ese contexto de que hay una competencia entre esta persona que es el torero y el animal, el toro. Y entonces precisamente del hablar, del dar un excelente espectáculo, va a implicar el que se le ejerza violencia a ese animal, a ese nivel de cultura, ¿sí?, de ver lo normal, y es lamentablemente decirlo,
que nos lleva el mercado a que ciertas conductas precisamente las reconozcamos como normales. No, yo puedo decir, y me es grato precisamente observar a mujeres y a hombres que están interesados en esos temas, que precisamente podemos crear otra cultura, podemos crear otra actitud en la sociedad. Y simplemente pongo de ejemplo toda la dinámica de violencia que hemos vivido en nuestro país, no solamente de ahorita, de un tiempo atrás, y que lamentablemente hemos sido partes inconscientemente de esa violencia. Porque el hecho del saber que existen actos violentos en cualquier sentido de la actividad humana y los estemos viendo y seamos conscientes de que están pasando esos actos de violencia y los permitamos y nos quedemos callados y no hagamos nada como sociedad, somos copartícipes, somos autores precisamente también de esa violencia. Y precisamente hablando de ese tema, hace 2, 3 años, recuerdo muy bien, y hacer un acto de memoria muy puntual, que se convocó a los medios de comunicación a que hubiese un pacto precisamente en un asunto de línea editorial en donde no se promoviera ya la violencia. No sé si recuerden ahí ustedes. ¿Por qué? Porque encendíamos la televisión, veíamos un medio impreso, un periódico, prendíamos la radio y todo era violencia. Y hubo ese pacto. Yo no sé si los medios de comunicación actuar en ese sentido de poder contener la violencia, sigan esas cuestiones, pero precisamente ahí está un gran ejemplo de cómo somos violentos en esta actividad humana. O sea, como humanos ya la tenemos. ¿Y qué va a implicar precisamente otras acciones como estas, las que hoy estamos viendo, este gran esfuerzo que está haciendo el diputado Gamiño, pero también otros esfuerzos? No sé si ustedes ubiquen este museo, el Museo de la Memoria y la Tolerancia, también un muy buen esfuerzo, independientemente que sea un espacio de exposición precisamente sobre la materia. Creo que me parece que son espacios en donde reflejan de que ya empezamos a hartarnos de la violencia como sociedad. Y obviamente hablar de la violencia en los espectáculos públicos va a implicar la participación de todos los sectores. Hace unos momentos yo escuchaba, se trata de que dialoguemos, se trata de que hagamos, que intercambiemos ideas, que podamos expresar precisamente los puntos de vista de una manera civilizada, no irnos a pelear con los empresarios de la tauromaquia, no irnos a pelear precisamente con quienes defienden a usanza precisamente esas actividades, sino simplemente hacerles ver la conciencia que como seres humanos debemos de tener para poder precisamente evitar cualquier ejemplo, actividad o cultura que vaya promoviendo la cultura de la violencia. Porque es eso, precisamente estas expresiones de ideas llevan a esto, a que estemos promoviendo, ya sea de una forma consciente o de una manera inconsciente, una cultura de la violencia. Y cuando se arraiga esta cultura de la violencia en una sociedad, en una colectividad, en un futuro precisamente nuestras niñas y nuestros niños tendremos esas graves consecuencias si nosotros seguimos permitiendo que una cultura de la violencia se arraigue precisamente en nuestra sociedad. Y concluyo para dar paso precisamente aquí a los compañeros panelistas. Hay muchos temas por tocar, muchas situaciones por mencionar, pero retomo la idea de que nosotros como seres humanos, como individuos, estamos estructurados de tal naturaleza que sí podemos hacer cosas creativas, que sí podemos hacer cosas positivas y que en este caso, hablando de diputadas y de diputados, de gobernantes, de factores reales de poder que influyen en la vida de la sociedad, solamente se requiere un asunto de actitud política para poder resolver precisamente
todas esas implicaciones sociales que conlleven precisamente el asunto de violencia en los espectáculos públicos. Una actitud democrática, de respeto, y sí se puede hacer. Y pongo como un ejemplo lo que sucedió a finales de los 90, ¿sí?, en la ciudad de Bogotá. Todos conocemos ese país, Colombia, su capital, y que obviamente en esa parte, en esos tiempos, había muchísima violencia. Llegaron unos personajes políticos de la sociedad civil, no vinculados a ningún partido político. Y en ese tiempo era un rector de la Universidad de Colombia, era el profesor Macus, que inclusive tuvo problemas ahí en la universidad, salió, pero inmediatamente se convirtió en un candidato de la sociedad civil. Cuando logró ya la alcaldía de Bogotá, así como en ese ejemplo de estructuración del individuo de conciencia, él observaba que un problema en esa ciudad de Colombia, había altos índices de violencia. Y lo que hizo este alcalde fue hacer una política a la no violencia. A cualquier tipo de violencia le dijo, no vamos a ese tipo de violencia. Y es cuando empezamos a observar en esa experiencia latinoamericana, cuando alguien se pasaba un crucero y empezaba a haber esos conflictos entre los peatones y los automovilistas, había personas precisamente de la Universidad de Colombia haciendo tipo obra teatral o de mimo, tranquilos, tolerancia, respeto. ¿Qué hizo este alcalde? Hizo precisamente la famosa estrategia de la zanahoria. Pongamos una zanahoria y que a esa zanahoria descarguemos toda nuestra violencia. Y sí resultó. Y aparte de acompañada precisamente de estas políticas de la no violencia, hicieron algunas medidas precisamente legislativas y de gobierno, como el cerrar a temprana hora los establecimientos mercantiles, ¿sí?, o precisamente dar todo un asunto de apoyos sociales que ayudasen precisamente a que esa ciudad que era golpeada por el narcotráfico y que había altos niveles de violencia, ¿sí?, ayudaran a bajar esos niveles de la propia ciudad. Y hoy se habla de una Bogotá coqueta, de una Bogotá de color de rosa, en donde todos pueden ir a disfrutar, pero no solamente las personas, sino que hablar precisamente de esa política de no violencia. En el caso de Bogotá, también alcanzó precisamente hacia nuestros animalitos, que también no hubiese violencia hacia los animales. Había un alto índice de pelea de perros en esa ciudad de Bogotá, se promovía la violencia a gran escala, pero es precisamente a lo que voy y concluyo con esta idea. Es un asunto de convicción política, es un asunto de convicción democrática el saber que estos temas que nos aquejan, el saber que tenemos la solución en nuestra mano y no querer abordar, es precisamente un asunto de actitud. Yo invitaría a todas y a todos, y aprovecho este espacio, este foro, y a mi amigo diputado Jorge Gamiño precisamente, a que hagamos precisamente extensivo, que explotemos este foro, precisamente no a la violencia, no solamente no a la violencia hacia los animales, en especial a los toros, pero no solamente en esa ruta, no la violencia entre todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, diputado, por su participación. Quiero hacer mención de que se encuentra entre nosotros desde hace un buen rato el licenciado Miguel Ángel Cancino, procurador ambiental y de ordenamiento territorial, para el cual pido un fuerte aplauso y que nos haga favor de estar aquí en el panel, si es tan amable. Gracias, licenciado. Si gusta usted estar por acá con nosotros. Ok, gracias, licenciado, muy amable. Bien, participan los compañeros. Arnold, por favor, si es tan amable. Recibamos con un fuerte aplauso a Arnold Ricalde, de Red Sin Violencia, con 100 organizaciones en su haber. Bueno, gracias, muy buenas tardes a todos. Mucho de lo que quería decir lo dijo la doctora y muchos de los demás compañeros. Y estaba pensando en qué puedo aprovechar este espacio, cómo podemos aprovechar este espacio para
justamente evitar la violencia y para que esta iniciativa de ley, que es una reforma a la Ley de Protección a los Animales, realmente en esta ocasión pueda ser aprobada y se prohíban las corridas de toros en la Ciudad de México. Nosotros somos una red de 100 organizaciones, estuvimos trabajando con la pasada legislatura, nos unimos no solamente protectores de animales, también ambientalistas. Mi organización madre se llama Orgánica, soy director de Orgánica Asociación Civil y somos ambientalistas, somos ecologistas y el 99% de los ecologistas estamos en contra de las corridas de toros y la violencia hacia los animales. Quizás hay algún ecologista como Emanuel que habrá que convencer, ¿no?, por su pasado taurino, de que las corridas de toros afectan, dañan al medio ambiente, dañan a la tierra y no son congruentes. Es muy difícil decir soy ecologista y soy torero. Quizás tenga un reto Emanuel, ¿no?, y su reto es darse cuenta que la violencia genera más violencia y que esto daña a la tierra como un ser vivo. Esta red que conformamos hace 2 años fue muy útil, fue una red, una estrategia justamente para prohibir en la Asamblea Legislativa las corridas de toros. Estuvimos trabajando también con otras organizaciones que están aquí presentes y me da mucho gusto verlas y logramos muchas cosas gracias a la unión, ¿no?, gracias a la unión de las distintas organizaciones de la sociedad civil. Y quiero aprovechar para decir que la violencia no solamente se da hacia los animales, la violencia, como decía César Daniel, no solamente se da hacia la tierra, la violencia también se da entre nosotros. Y eso es lo más triste, porque yo he visto violencia entre los grupos protectores de animales. Yo he visto violencia en Facebook, he visto violencia verbal, he visto violencia de todo tipo y se me hace total y absolutamente incongruente. ¿Cómo es posible que estemos aquí abogando por la vida de los animales y no nos podamos poner de acuerdo entre nosotros como protectores de animales, como ambientalistas? ¿Cómo es posible que estemos evitando la violencia a otros seres vivos, pero nos las infringimos entre nosotros? Eso no se vale, eso no es congruente, eso no es lo que va a hacer, eso no va a lograr la abolición de las corridas de toros en la Ciudad de México. Quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a todas las organizaciones, redes de protección a los animales, a dejar a un lado nuestros egos, a dejar a un lado nuestras diferencias y a unirnos nuevamente para lograr esto. Aquí debemos estar todos. Cuando hicimos un evento en el Zócalo capitalino hace 2 años, ¿cuántos éramos? Éramos como 7,000, éramos 8,000 personas. Y ahorita, aunque somos muchos, y está increíble este foro, agradezco al diputado Ambriz, deberíamos ser más y deberíamos estarnos uniendo y fomentar la unión, y la gente que insiste en la separación deberíamos aislarla gradualmente. La gente que no entiende, que no tiene la conciencia de que unidos hacemos más, esa es la gente que debemos dejar a un lado. ¿Por qué? Porque esto es de conciencia. Y la conciencia empieza por nosotros mismos, ¿no? Punto número 1, ¿no?, evitar la violencia entre las protectoras, asociaciones protectoras de animales, entre los ambientalistas, entre los activistas. Les propongo un pacto de no agresión, les propongo un pacto de no golpearnos entre nosotros y ayudarnos para que en esta legislatura logremos la abolición de las corridas de toros. Este es el tercer round. Tuve la oportunidad de ser diputado del 2000 al 2003. En esa ocasión elaboramos la Ley de Protección a los Animales. En esta ley se prohibía la entrada de menores a las corridas de toros. Sin embargo, el Ejecutivo local, a pesar de que tuvimos todos los votos de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo local nos bloqueó. En el segundo intento, que fue la pasada legislatura, hicimos mucho cabildeo, aquí había muchas compañeras que estuvieron presentes, compañeros, y estuvimos a escasos 2 o 3 votos, pero más de estar a escasos de 2 o 3 votos, tuvimos el bloqueo del Ejecutivo local. En esa ocasión, el secretario de Gobierno bloqueó prácticamente la iniciativa porque él era un taurino y además
Pues el principal, digamos, no quiero llamarle enemigo, a mí no me gusta tener enemigos, pero el principal reto, la principal persona o las principales personas que han impedido que pase esta iniciativa es gente como Miguel Alemán, no sé si lo conozcan. Miguel Alemán, pues de Veracruz, pero él es dueño, en realidad él está atrás de Herrerías. Él también le pidió vía Televisa al jefe de gobierno que frenara esta iniciativa. En este round número 3 tenemos ese mismo riesgo, que sea el ejecutivo tanto local y federal que impidan que se apruebe esta iniciativa. Entonces tenemos que ser muy listos, tenemos que ser muy estrategas, tenemos que trabajar todos juntos y ver dónde está nuestro reto. Afortunadamente ya hemos visto cómo diputados de todos los partidos se han pronunciado para prohibir las corridas de toros. Creo que la Asamblea, tenemos un aliado, los protectores de animales, en la Asamblea Legislativa. Es muy importante hablar con todos los coordinadores parlamentarios para asegurar los votos de todos los diputados, pero también es muy importante invitar al Ejecutivo local a sumarse a esta iniciativa. Si queremos un país sin violencia, la violencia empieza cuando tú estás viendo todo el tiempo la violencia, la gente que se dedica a descuartizar animales en las carnicerías, a sacrificar a los animales. Generalmente, no siempre, pero generalmente son las personas que posteriormente se vuelven en criminales, y esto no lo digo yo, existen muchos estudios en donde se demuestra que los criminales o la gente más violenta que comete crímenes estuvo expuesta a la violencia hacia los animales. Entonces, ¿cómo es posible que si sabemos esto y queremos reducir los índices de violencia en nuestro país, queremos reducirlos en nuestra ciudad, cómo es posible que sigamos permitiendo que se le infrinja violencia hacia otro ser vivo? Es una incongruencia, es otra incongruencia, y tenemos que ser congruentes. Si queremos evitar la violencia entre nosotros en la sociedad civil, pues empecemos por evitar la violencia hacia los animales y hacia el planeta Tierra, ¿no? Finalmente, creo que también hay un elemento que va a intentar frenar esta iniciativa, y es el Ejecutivo Federal. En la pasada legislatura, no sé si se acuerdan, el diputado Cristian Vargas fue el que presentó la iniciativa a nombre del Revolucionario Institucional. Este mismo diputado posteriormente retiró su iniciativa porque recibió una llamada, ¿no? Una llamada, hay gente que dice que le habló Peña Nieto a Gutiérrez de la Torre, que es su jefe político, para pedirle, para solicitarle que bajara la iniciativa, y lo hizo. Otra incongruencia, ¿no? Entonces es muy importante que no suceda lo mismo, o estar pensando, considerando que eso puede suceder, ¿no? Que Peña Nieto le vaya a hablar al coordinador o coordinadora del PRI y los obligue, los someta e impida que se apruebe la iniciativa. Entonces tenemos que ser muy estrategas, tenemos que pensar mucho con la cabeza, tenemos que sentir mucho con el corazón. Uno, en primer lugar, aliarnos, hacer un pacto de no agresión, aunque no se caigan bien, pero háganlo por los animales. No se agredan, no hay que agredirnos entre nosotros, vamos a apoyarnos, vamos a unirnos, punto número 1. Punto número 2, vamos a hablar con el Ejecutivo local y el Ejecutivo federal. Busquemos también reuniones con ellos, porque a pesar de que la decisión es de la Asamblea, inciden, porque muchos son jefes políticos de muchos diputados. Entonces hablemos también con el Ejecutivo local, hablemos también con el Ejecutivo federal, y si nos sumamos todos y tenemos el corazón y la inteligencia, lo vamos a lograr esta vez. Dicen que la tercera es la vencida. Ojalá que así sea. Vamos a unir nuestros corazones, vamos a unir nuestras mentes, vamos a unir nuestros talentos. Apoyemos a los diputados que nos están apoyando, apoyemos a los diputados que están apoyando la vida, y apoyámonos todos juntos, porque esto nos va a beneficiar a todos. Muchas gracias por su participación, de Arnold Ricalde. Tenemos la participación del compañero Arturo González
de Faunópolis, ¿verdad? Aquí en el salón. Muchas gracias. Ahora el nombre de esta ponencia se llama, que es lo mismo, infrautilización de espacios taurinos significa un sacrificio para la ciudad y la ciudadanía. Voy a hablar rápidamente de las principales plazas de toros y cómo han cambiado y que ya no tienen ese giro, ahora se dedican a algo ético, y cómo los ingresos han sido de una manera más útiles y se han incrementado por el problema de mucha gente que dice, es que si se pierde la tauromaquia se van a perder empleos. Eso es un absurdo. Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista religioso y muchos temas en el cual está implicado la violencia, pero que en este caso concreto y en el marco precisamente de este foro, ¿sí?, de bandera blanca con motivo de las corridas de toros, es precisamente encauzar el tema también en el asunto de los espectáculos públicos. Y entonces empezamos a hablar de cómo estamos formados, cómo individualmente y en lo que es socialmente estamos estructurados. Si nosotros vamos a un ejercicio con un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, ¿qué sucede? Nos sociedad hacemos todo lo posible, inclusive la violencia. Ese es un hecho real. Y en esta tónica de lo que es precisamente el cumplir las expectativas, hablando de los espectáculos públicos en donde existe la violencia, pues hablamos más precisamente de cubrir expectativas, porque en un espectáculo público no solamente es como un talk show, sino que implica precisamente una competencia. Imagínense, así como está esta lógica de mercado y nos está formando lamentablemente como individuos y como sociedad violentas o agresivas, imagínense en este ambiente en que es las implicaciones sociales a causa de la violencia en los espectáculos públicos. Es precisamente importante hablar de los elementos de violencia que existen en los espectáculos públicos, pero esto nos obliga a llevar a cabo otras reflexiones y las cuales las haremos brevemente. En ese sentido, hay que mencionar que el concepto de violencia, como comúnmente lo ubicamos, como la agresión física o psicológica hacia los demás, hacia demás personas o seres vivos, precisamente implica hablar del origen de la misma. Y el tema de la violencia tiene muchos orígenes. Podemos hablar desde el punto de vista económico, tener varios puntos de vista importantes, igual desde varias áreas del conocimiento, pero sí hay que mencionarlo, que en el caso concreto hoy de nuestros tiempos modernos como sociedad, hay algunos sociólogos que hablan ya de tiempos hipermodernos, en donde se habla de una sociedad líquida, de una sociedad fugaz, en donde los valores de los individuos y de las sociedades, de las colectividades, se están erosionando por una lógica de mercado. ¿Y esta lógica de mercado qué exige? Esta lógica de mercado establece expectativas al individuo, a la sociedad. Y entonces, para poder cumplirnos esas expectativas como individuos o como podemos determinar en un diagnóstico, o mejor dicho, nos pueden determinar como individuos que tenemos precisamente o somos propensos a la agresión. Naturalmente tenemos, implícitamente en nuestra naturaleza tenemos la agresividad, pero precisamente ¿qué sucede cuando esos elementos endógenos, internos del propio ser humano, de la persona, vienen otros elementos externos? ¿Y qué sucede precisamente
con esa naturaleza propia de nosotros como personas, como individuos. Pues viene este boom de violencia y empezamos a hablar de lo que son las causas precisamente de qué es lo que nos da motivo a practicar violencia. Y ahí podemos escuchar o tener